En día somos superavitarios. El sector hoy en día es superavitario. El año pasado registró un superávit de 2.800, más de 2.800 millones de dólares. Esto te habla de un sector que cada día ha generado más valor. Pero ¿qué tanto podemos crecer? ¿Qué potencial tenemos para superar estos 2.800? Yo creo que bastante. Yo creo que este año vamos a cerrar en más de 3.500 millones de superávit. Te voy a dar un dato que es interesante. El país tiene 22 millones de hectáreas que son susceptibles o que actualmente se cultivan. Y nuestra frontera en el tema de, de cultivo, estos son datos del CIAP, es de 26 millones de hectáreas. Es decir, todavía podemos crecer 4 millones de hectáreas más. En general, el paradigma ¿Están hoy en día ociosas o subaprovechadas? no se utilizan y son susceptibles de utilizarse para la agricultura. Y te estoy hablando de tierra agrícola, no de áreas forestales o de... Y ganaderas. no, estamos hablando de agropecuario, o sea, el sector agropecuario. Tiene 22 millones de hectáreas que actualmente se utilizan y podemos crecer hasta 26. Pero hoy en día la apuesta no está en lo que podamos crecer en extensión, está en lo que podamos crecer en productividad, Rendimiento. en rendimientos, en cómo hacemos a nuestros productores cada día más rentables, más productivos. Y entonces ahí es donde está la apuesta. La apuesta es cómo haces a cada productor tener mejores condiciones con todas las herramientas que hemos platicado. Financiamiento, conocimiento, tecnificación, eh, modelos de mercados que acerquen al productor al consumidor. Entonces, obviamente si se hace todo esto como un sistema, pues te decía yo que nosotros hablamos del sistema CNPR contigo y lo vemos como un sistema porque tienen órganos los sistemas y si un órgano colapsa, colapsa el sistema. Si los órganos funcionan, funciona el sistema. Entonces, tú lo decías bien, se agotó el financiamiento y se te cayó un pedazo Todo. del modelo. Se te cae el tema del mercado y te lesiona otra parte. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir juntando estas piezas del rompecabezas que ayuden a que el sistema funcione orgánicamente y se genere un círculo virtuoso de desarrollo a los productores. Y abates el coyotismo, ¿no? Claro. Que es lo que también le quita el beneficio al que trabaja la tierra, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Porque sí hay Sí. intermediarios, pero Yo digo que los intermediarios en sí mismos no son malos, ellos cumplen una función. Pero el coyote, el que lastima al productor, el que va y le paga este, una miseria por el trabajo que es muy importante y por el riesgo, pues ese sin duda hay que abatirlo, hay que ¿qué tanto desplazarlo. han crecido en esa cruzada contra el coyote? Mira, hace unos días, este es un ejemplo, estuve con los dirigentes nacionales o con los dirigentes estatales de los productores de frijol y estuvimos en la Secretaría de Economía para tratar este tipo de temas. Y entonces ellos decían, no, es que los productores han venido generando mecanismos para aumentar el precio. Le dijimos, no, hombre, no tenemos capacidad nosotros. Estás hablando de mucha gente que está en el sector y es imposible. Los jugadores dominantes son los acaparadores. Y esos son los que sí te pueden contener la salida al mercado. Y a esos son con los que ustedes tienen que trabajar. Los productores en general no tienen capacidad para armar un modelo que genere un alza de precios. No, es muy difícil. En México no hay prácticamente en ningún producto un jugador tan dominante que te permite establecer los precios. O sea, es muy difícil encontrar un área donde eso suceda. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los comercializadores. Que ahí sí tienes a muy pocos que son los que concentran el esquema de la distribución. Y se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que ver, ayer lo platicábamos con algunas personas importantes en el segmento del café, es cómo hacemos más orgánica la vida del sector, cómo nos preocupamos más todos por los que están atrás de nosotros en la cadena. Porque además esto impacta en la seguridad, esto impacta en el Y las tejido oportunidades de social. empleo, ¿no? Si no hay oportunidades de empleo, pues la gente se defiende como puede para Claro, sobrevivir. claro. O sea, es un aspecto social prácticamente la seguridad. Sí.
Entonces yo creo que hoy sí es una gran alternativa el sector. No sé si te lo decía al principio, pero la FAO dice que para el 2050 se requieren 70% más de alimentos de los que se producen actualmente. 70% más de alimentos de los que actualmente producimos. Entonces, eso abre una cantidad de mercado gigantesca, pero también es un reto hacerlo en la superficie que tenemos a nivel mundial. Entonces, para el TLC tiene pros y tiene contras, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros hemos planteado 3 estrategias. La primera, necesitamos diversificar mercados. No significa desatender a Estados Unidos, es nuestro socio comercial más importante y yo diría que necesitamos seguir trabajando de forma permanente para conservarlo, para crecerlo, pero necesitamos más alternativas. Ahí que el secretario Calzada anda en todos los países haciendo su chamba. Y hay condiciones, ¿no? Hay condiciones. Y hay interés del mercado fuera de Estados Unidos. Y hay prestigio. Hay prestigio. México tiene prestigio en la producción primaria a nivel mundial. Sí, los fitosanitarios lo han atendido bien. Muy bien. Y los Muy bien. sanitarios también. Un reconocimiento a Senacica que ha hecho muy bien su chamba. El 2 es fortalecer el mercado nacional. Ahorita todo el mundo habla de la mexicanidad y tal. Pues traduzcámoslo en acciones. Compren lo que México produce. Hagamos un esfuerzo por el consumo local, por el consumo de nuestros productores. Que gritos ahí mediáticos. Sí. Solidarizarse con una... Este es un tema de solidaridad real. A ver, vayamos y en vez de comprar el café en Starbucks, pues que lo compren con los productores nacionales de café. Con la parroquia. O sea, ese es un tema real. Busquemos cuáles son los productos Fíjate, que... aquí había un programa que se hizo fuerte. Consume lo que produce. ¿Verdad? Sí, ¿No? sí. Pero fuerte, o sea, veía que la Expo era ahí cada 6 meses. Exposiciones. Sí, lo ponía muy bien. Y era una gran variedad de productos, ¿verdad? Creo conciencia. Pero ya hasta eso desapareció, ¿no? Sí. Gracias, pues. Y la última que yo te diría de las 3 cosas, pues es hacer esta red que integre las distintas vertientes para hacer a nuestros productores primero más productivos y más rentables por ende. Si hacemos estas 3 cosas, es decir, fortalecer nuestra producción, fortalecer nuestro mercado interno y diversificar mercados a nivel internacional, tenemos que hacer las cosas que están en nuestras manos. Y lo que Trump decida por Trump, Tragedia, ¿no? prepararnos, ¿no? Oye, en cuanto al café, ¿cómo lo sientes? Combate la roya. Pues yo digo que se vivió una gran crisis en el país. Se vio. Sí, bueno, se vive. No, se vive. Aquí saben más los señores que yo, pero yo creo que sí se vive una crisis severa y que esto también nos obliga a ser más profesionales. Yo digo que esto nos obliga a ver la producción desde un aspecto con más información, con mejores prácticas agrícolas, con mejores modelos de sanidad, de control de plagas. O sea, no dejar que la naturaleza haga todo. O sea, esto también habla, pues, de la precariedad del productor. O sea, si esto sucedió y fue tan masivo, es porque el productor estaba en condiciones precarias. Algunas responsabilidad de él y algunas no. Pero al final de cuentas lo que sí vivimos es una crisis muy severa. Oye, 8 de cada 10 aguacates que consumen son mexicanos. No nos puede sustituir. Por mucho que lo intente, podrá elevar el precio, podrá disminuir el consumo. Son cosas que nos afectan. Pero no puede dejar de consumir aguacates. Sería difícil. Hay otros segmentos donde tenemos competidores internacionales y tenemos que evaluar cómo una política tarifaria puede generar que nuestro precio se eleve y que entonces busquen comprar de otros lados este tipo de productos. ¿Cuánto fue el cupo que hicieron? Híjole, sé que el cupo lo dividen en 2 vertientes. El 40% en la primera etapa del año y el 60% del cupo en la segunda etapa del año. Hasta donde entiendo, a la fecha ya se llenó el cupo establecido.
muchos productores o los productores mexicanos dicen, es que no tiene por qué haber esto del 40 y el 60%. El cupo se tiene que llenar y ahí se acaba. Ellos lo están viendo por también los ciclos de cosecha de ellos, que afecta obviamente lo que nosotros estamos enviando. Entonces, mira, Es un reto ahí, ¿no? Es hay, un reto ahí. hay una frase que utiliza Blacayer que a mí me gusta. Nosotros estamos acostumbrados a jugar fútbol soccer y ellos a jugar fútbol americano. Cuando negocian de esa forma y yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que utilizar nuestras fortalezas para negociar en mejores condiciones y buscar también, sin que esto sea un tema de virulencia o de imprudencia nuestra, pero sí una negociación atractiva para ambas partes. Si queremos un modelo estable de comercio, tiene que beneficiar a los dos países. El dictamen online.